a tener una ponencia que terminará exactamente a las 2:30, espero, por mi parte. Así que, medio segundo, por favor. Vale, tengo el pasador aquí. Espero no moverme mucho. Me van a microfonar, que me encanta el verbo. Porque, más que nada, porque ya sabéis que soy incapaz de parar quieta. Y aunque tengo voz, pues soy del norte, pero, joder, tanto como para eso, casi prefiero que me microfonen. Vale, mientras le ponen el micrófono a Marian, para hacer esto un poco más ameno, una chica con la misma cara que yo le ha dejado a otra chica un cargador de iPhone. Perfecto, me lo reclama. No, cuando queráis, pero para tenerlo localizado. Y ya está, bueno, me echan, lo siento. ¿Ya estaría? Bien, ahora sí, gracias. Mi ponencia de este congreso es uno de los proyectos más importantes ahora mismo en mi vida coeducadora. Sabéis que venimos de un proyecto inmenso como fue Scolae en Navarra, que por cierto volvemos a estar aquí, el equipo Scolae, y es un gusto, ¿no? Siempre. Bueno, se me encargó hace poco tiempo, el plan de coeducación del Principado de Asturias. No era un segundo Scolae y tampoco es un heredero de Scolae. Es otra cosa, porque Asturias es otro contexto también y porque también necesitábamos en este momento otras cuestiones, más que nada por carencia de personal y también de medios. Por lo tanto, en un tiempo X pude presentar un programa que se llama Coeducastur, puesto que la página web de la Consejería de Educación de Asturias se llama Educastur. Y por lo tanto, jugando con eso, se pudo presentar el programa Coeducastur. Luego os diré cómo va este programa. Tengo que deciros que he tenido la suerte de poder trabajar para los materiales con las mejores personas de la coeducación para realizar materiales. Y así hay un equipo que realiza materiales. Entre las personas están Carmen Ruiz Repullo, Miguel Ángel Arconada Melero, Laura Viñuela, Emma González, y actualmente está haciendo todos los materiales de FP Beatriz Ubago. Por lo tanto, es algo muy especial porque además también tenemos aquí a la autora de los materiales de Coeducastur de Educación Infantil, Raquel Fernández, también. García, maestra asturiana. Y no solo eso, sino que en algún lado por aquí tiene que estar Pilu. Pilu es quien dirige y coordina el equipo que por primera vez en la coeducación en territorio español está haciendo los materiales y pilotándolos de educación especial en el Centro de Educación Especial San Cristóbal de Avilés. El programa Coeducastur intenta ser una necesidad para el profesorado. Es decir, ya no es vamos a hacer un programa para ayudar, no. Vamos a hacer un programa para que cuando tú desde tu aula en Asturias pienses que quieres realmente cumplir la legislación vigente, es decir, la LOMLOE, y además quieres cumplir con el currículo oficial asturiano, que por cierto, eso sí que ha sido un gran éxito, y es que hemos conseguido meter una persona de coeducación en cada uno de los grupos de trabajo del currículum, y ahora mismo contamos con un currículum coeducativo en Asturias. Si quieres hacer tu programación, si quieres hacer tu adaptación, si quieres estar en el aula realmente cumpliendo la ley, y además también tendremos para inspección, con lo cual si quieren aprender a hacer cumplir la ley, ¿hay alguien de inspección? Gracias. Necesitarás algo y algún día vas a decir, vale, sí, venga, ¿y cómo lo hago? Y ahí estaremos. Y diremos, Coeducastur.
esto va a ser como lo puedes hacer. Está pensado para el aula, está pensado para el profesorado, está pensado como programa muy fácil de leer, muy fácil de entender y que mañana mismo se podría llevar a las aulas si quisiéramos. Tiene como finalidades, por supuesto, bueno, las de siempre, ¿no? Es decir, esto es un poquitín de literatura pedagógica, pero bueno, tiene como finalidades planificar para el sistema educativo asturiano, por supuesto, formación, estrategias, materiales, todo lo que pueda ayudar a que el personal docente realmente no tenga que estar X horas preparando todo esto. Ayudar y acompañar, sobre todo acompañar a los centros educativos para que puedan ponerlo en marcha. Una de las formas de ayudar y acompañar no es poner una sesión de formación a las 5 de la tarde y que venga quien pueda. Una de las maneras de acompañar es ¿de qué cole eres? ¿A qué hora quieres? ¿Qué día quieres? Y que sea la ponente la que se mueve, no el personal docente. Proponer estrategias, materiales y recursos y, sobre todo, el objetivo final de la coeducación. Poner en marcha mecanismos para la prevención, la detección precoz y la respuesta eficaz a la violencia contra las mujeres, a las violencias contra las mujeres. Son unas finalidades, unos objetivos, bueno, pues grandes, ¿no? Y con mucho, pero que estamos afrontando y que creemos que se pueden conseguir. Por supuesto, dentro del marco normativo actual. El marco normativo actual, cada vez tenemos más normas, luego cada vez deberíamos tener más coeducación, puesto cada vez que tenemos leyes que realmente nos obligan a ello. Bueno, por supuesto, la ley de 2004, la ley de 2007, la LOMLOE, pero también la ley de Asturias del 11 de marzo para la igualdad de mujeres y hombres y también el Pacto de Estado para la erradicación de la violencia de género. Pero no solo eso, sino también esos famosos objetivos sostenibles, los ODS famosos, que tenemos un número 5 de igualdad y que también la igualdad entra en otro de los objetivos. Es decir, responde exactamente a lo que se nos está pidiendo actualmente desde la normativa. ¿Cuáles son las líneas de actuación de Coeducastur? Coeducastur pretende llegar a todos los sitios de una manera muy fácil, pero la acción principal es la de aula. Hasta ahora, muchos de los programas de coeducación se han basado en la famosa hora de tutoría. Desde las tutorías, desde orientación. Eso, en mi opinión, ha denigrado la coeducación, puesto que la hora de tutoría es una hora absolutamente denigrada por el sistema. Y, por lo tanto, eso ha hecho que la coeducación sea un parchecito, el 8M, el 25N, una cosina de aquí, una peliculina de allá, pero que no se haya instaurado realmente. Si ahora tenemos un currículo coeducativo, eso significa que todo profesorado que acepte las condiciones de su puesto de trabajo, obligatoriamente debería estar llevando la coeducación a su propia asignatura, a su propio ámbito, a su propio módulo, a lo que sea, pero tiene que llevarlo al aula. Por lo tanto, va directamente al aula. Este es un programa en el que nadie se puede escapar, ni siquiera Germán, el de plástica. No puede. Y ahora os voy a decir por qué no puede, a continuación. También va para la acción tutorial, por supuesto. ¿Cómo vamos, si no, a hacer una orientación académica y laboral si no hacemos coeducación, si no tenemos en cuenta la igualdad? Por supuesto que también va para la acción tutorial. Va para todo el centro, porque pretende crear la figura de centro coeducador. Y, joder, somos docentes y lo sabemos. Pero no me digáis que no viene muy bien la plaquina esa de plastiquín puesta fuera del instituto o del colegio que dice centro nombrado centro coeducador por... Entonces vamos a hacer el plastiquín. Que detrás, por un puñetero plastiquín, va a tener que llevar un montón de trabajo, porque hay muchas acciones de coeducación que no son del aula, pero que tampoco son de la tutoría, sino es el centro, como cultura igualitaria de centro educativo. Y, por lo tanto, hay ese otro escalón de centro coeducador. ¿Cuántas de nosotras, de nosotros, no hemos tenido aula coeducativa porque entramos en el aula nosotras? Y luego un centro que de coeducador no tiene nada.
y nos estamos pegando por los pasillos para defender una igualdad que en nuestras aulas sí que entra. Pues eso es lo que se pretende, que también el pasillo sea coeducador. Y por supuesto las familias. Las familias explicándoles bien y argumentando bien, explicándoles desde la legislación vigente en un país democrático, que además se basa en la defensa de los derechos humanos. A partir de ahí no hay dudas, ni pin ni pum. Por lo tanto, también las familias deberán entrar en este proceso. ¿Desde dónde va el Coeducastur? Coeducastur va a las competencias básicas, a las competencias claves, que sé que el tema de las competencias es un tema empresarial alucinante, que lo sé, que nos lo ha metido la COE por todo el morro, que sé que es de un capitalismo feroz, que lo sé. Pero hay que utilizar sus mismos instrumentos. Si a mí como profesora me estáis diciendo que por ley tengo que educar a partir de las competencias clave, ¿qué le tenemos que hacer? Dar la vuelta y hacer que sean competencias coeducativas. Y en eso se basa Coeducastur. Unas competencias coeducativas que, por supuesto, están siempre unidas a los grandes pilares de la coeducación. El uso no sexista del lenguaje, la visibilización de la labor de las mujeres a lo largo de toda la historia y actualmente, las masculinidades igualitarias, que ya de nuevas tenéis poco, chicos, que lleváis 30 años. Apuraros un poco. Ya sabéis lo que opino del nuevas, que es como el aula de nuevas tecnologías de mi centro, que como vengan los japoneses flipan. Por ahí vamos. La prevención de la violencia de género, por supuesto, etcétera, etcétera. Esos grandes pilares, esos grandes contenidos que todas y todos tenemos muy claros de en qué consiste coeducar, ¿no? Todo esto conforma Coeducastur y Coeducastur va a las aulas, a las asignaturas directamente a través de las competencias y al centro como centro coeducador. Vamos a ver algún ejemplo sobre las competencias, ¿vale? Es decir, cómo le damos la vuelta, no la vuelta, sino cómo construimos competencias claves que sean coeducativas. Bueno, pues en la competencia lingüística, en las competencias lingüísticas, clarísimamente, las profes de lengua y literatura como yo lo tenemos muy claro. De hecho, ¿cuántas veces os han dicho el de física y química? Claro, tú tienes suerte, porque en lengua, como podéis hacer lo que os dé la gana, ¿no? ¿Cuántas hay aquí de lengua y literatura? Pues os lo habrán dicho todo el día, que nosotras tenemos suerte porque, total, como podemos hacer lo que queremos, ¿no? Pero bueno, pues lo haremos a través de, por supuesto, un uso no sexista del lenguaje, de una reflexión sobre los usos del lenguaje, de una reflexión también sobre el uso manipulador del lenguaje y, por lo tanto, también estudiaremos las fake news, estudiaremos los bulos, estudiaremos todos esos mecanismos e instrumentos del poder, del gran poder, que es el cuarto poder, que yo diría que ya es el primero, que son los medios de comunicación. Y, por lo tanto, haremos personas críticas ante esos mensajes. Esto es competencia lingüística pura y dura. Analizaremos el sexismo en todo tipo de textos, en todo tipo de épocas literarias, en todo tipo de autores y autoras. Analizaremos para ver si hay sexismo o no. Analizaremos a Quevedo cuando nos insulta a las mujeres en su poesía divertida. Pero también diremos que existe la pastora Marcela desde el siglo XVI. Es decir, iremos construyendo relato, que es lo importante, desde la competencia lingüística. La competencia lingüística construye relato, luego construye el mundo. No es que yo sea de lengua y diga esto para mí, esto para mí, pero casi. Liderazgo y empoderamiento tiene todo que ver con la competencia lingüística. No se puede liderar ni estar empoderada de verdad si no tienes la competencia lingüística de explicarte en público, el valor de subir a una tarima a hablar en público, o la jeta, me da igual, pero hay que tenerla. Por lo tanto, la base de un buen liderazgo es una buena comunicación, y eso es competencia lingüística también. Y las mujeres necesitamos educarnos
en una buena comunicación, porque socialmente se nos ha encerrado para que no ocupemos la onda sonora. Y la onda sonora la tenemos que ocupar y hacerlo muy bien, porque sabéis que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer el doble de bien para que se nos reconozca. Por lo tanto, enseñemos liderazgo y empoderamiento a través del lenguaje. La visibilización de la aportación de las mujeres, por supuesto que sí. Esta ya no hace falta ni comentarla, ¿no? En un libro de texto de hace pocos años leí que Emilia Pardo Bazán, de la que pusieron una foto chiquitina a la derecha del todo, con lo cual mi alumnado dijo, las fotos de a la derecha abajo no entran, ¿no? Porque ya sabéis que va así. Lo amarillo entra, profe, sí, que es el resumen. Pero lo otro no, ¿no? Entonces la foto de abajo a la derecha no entra, ¿no? Y ponía a pie de foto Emilia Pardo Bazán, que tuvo una relación amorosa con Benito Pérez Galdós. Es decir, en el libro de Lengua y Literatura lo importante es con quién follaba Emilia Pardo Bazán. Que no digo yo que no sea interesante. O sea, como relato. Hombre, pero como para ponerlo ahí, a mí me pareció muy avanzado. En las competencias científicas, oíamos al subsecretario hablar de las competencias STEAM. A mí hay una parte que me chirría de todo esto. Y es que, ¿qué pasa? Que las que hemos estudiado letras no contamos para nada. Las que hemos estudiado humanidades no contamos. Solamente cuentan las tecnologías. Quizás si fuera a un aula de ingeniería informática, le quedaría muy claro por qué no queremos estar ahí. Quizás. Pero bueno, aún así, oye, que lo dice la LOMLOE. Venga, pues vamos a ponernos también en ello. Es decir, vamos a tener sentido crítico ante el sexismo en toda la ciencia. ¿Por qué nos estudió igual el infarto en hombres que en mujeres? ¿Por qué nos dejáis morir de infarto diciendo que es ansiedad? ¿Por qué no conocéis nuestra regla? ¿Por qué no sabéis, no tenéis ni idea la parte científica de lo que nos ocurre? ¿Y por qué estáis todo el tiempo echando la culpa a las hormonas de todo lo que nos pasa, incluso cuando ya no tenemos? La misoginia en la ciencia. No estudiemos solo el sentido crítico, ese sentido crítico de ¡ay, qué mal! Que a mí ese sentido crítico también me empieza a chirriar, ¿eh? El de hablas algo de igualdad y de ¡ay, ay, qué mal! Pero luego sigues haciendo exactamente lo mismo que hiciste antes de oír esto de la desigualdad. No, vamos a pasar ya en plan heavy. Nos lo permite la LOMLOE. Vamos a tratar la misoginia en la ciencia. Y vamos a tratar además con palabras que sean reales. Misoginia, machismo, violencias machistas y violencias contra las mujeres y las niñas. Esto desde la ciencia. Vamos a visibilizar a las mujeres, esto también, por supuesto, cómo no, aparte de Madame Curie, que está muy bien, joder, pero la pobre ya, digo, de verdad, que no la dejamos ni descansar en paz. Que cada vez que alguien nombra a una mujer científica dice, Madame Curie, ay, hija, déjala, déjala. A mí ya me da hasta pena esta señora, la pobre. Vamos a ponerle colegas que hagan pandilla de científicas, que se vayan a tomar algo ya, ¿no? Digo, que disfruten no sé dónde. Los programas STEAM, bueno, bienvenidos sean, siempre y cuando los vigilemos. Siempre y cuando vigilemos que todos los programas STEAM no estén hechos por hombres que no tienen ni idea de coeducación. Por lo tanto, cada vez que haya un programa de cualquier cosa, nosotras dentro, siempre, que te dicen, ay, qué tiquismiquis, sí. Ay, que me parece muy feo lo que me estás diciendo. ¿Qué me cuentas? Pero tú, ahí, vigilante, siempre. Y una educación afectivo-sexual basada también en los conocimientos científicos a lo largo de toda la historia. Por lo tanto, esto sería la competencia científica, tecnológica, matemática, etcétera, etcétera, etcétera. La competencia digital, esta es chula. En la competencia digital tenemos que empezar por prevenir la violencia de género. Tenemos que empezar por prevenir la violencia absoluta contra las mujeres y las niñas que se produce detrás del anonimato de todos los germanes que tienen un puñetero ordenador y que tienen internet en sus casas. Entonces, de una vez por todas, hay que desenmascarar
a los anónimos de las redes sociales. Y por lo tanto debemos empezar desde el aula también a desenmascararlos. Hablemos de la huella digital en igualdad. La huella digital no es decirle a las niñas, oye, no te hagas una foto poniendo morritos, que después a saber si dentro de 5 años no te arrepientes. No, la huella digital es que lo que yo haga a mis 14 años, poniendo morritos o no, no vengas tú después, empresario, dentro de 20 años, a decirme que no me quieres como trabajadora y lo pongas como disculpa, ya no me querías antes de los morritos. Hablemos de la brecha digital de género también. ¿Cómo no vamos a hablar? Si va todo dirigido a los hombres. ¿Cómo vamos a querer estar en las TIC? Pero si es que hasta cuando entras en una mierda de página te dice usuario y tú otra vez a escribir el email a no sé dónde con el tema al usuario. Es decir, si ya hasta en lo más sencillo nos dejan fuera y luego todavía se preguntan por qué no estamos. Nadie nos ha abierto la puerta. ¿Que la vamos a abrir nosotras? Claro, como siempre. La visibilización y la aportación de las mujeres, por supuesto. Competencia emprendedora. Mirad, esta es la que más me gusta a mí. Y diréis, joder, sí. Porque la competencia emprendedora tiene en la ley, en la OCDE, una vertiente absolutamente capitalista y empresarial. Es la competencia que dice a nuestro alumnado, sé emprendedora, sé emprendedor, pon un kiosco por tu cuenta, para que así no haya ningún empresario que te pague la seguridad social y te lo pagues tú todo. Esta es la competencia emprendedora. Démosle la vuelta. ¿Qué es una persona realmente emprendedora? Una persona realmente emprendedora es una persona que tiene creatividad. Es una persona que busca los caminos para encontrar las soluciones. Es una persona autónoma. ¿Cuántos hombres hay autónomos en lo doméstico? Ergo, competencia emprendedora. Lo doméstico. Trabajaremos el liderazgo y la autoestima, trabajaremos el empoderamiento, otra vez la palabrita, pero bueno, es que sale en todos los lados. Trabajaremos el ámbito público, que tanto se nos ha negado, pero trabajaremos también el ámbito privado en los chicos. Trabajaremos la educación emocional, el trabajo igualitario en equipo, el trabajar en conjunto para conseguir realmente nuestros objetivos, el no ir al sálvese quien pueda del neoliberalismo, sino ir a cuál es nuestro objetivo, cuánta gente estamos para conseguirlo, nos organizamos y lo conseguimos, como Clavico, exactamente igual. La competencia social, en realidad, no debería llamarse competencia social, debería llamarse competencia coeducativa. Es entera una competencia coeducativa. Si estudias la democracia, no puedes estudiarla sin la igualdad. Si estudias las políticas realizadas, no puedes estudiarlo sin la presencia o ausencia de la igualdad. Por lo tanto, por eso puse igualdad en mayúsculas, porque es toda la competencia en sí misma. Os recuerdo que las competencias son unas cosas extrañas, unos entes que nadie ve, pero que están todo el día por el centro educativo, que a mí a veces me asustan, son como las eleicasitas de los yogures, que si te tomas un yogur te meten 10.000 eleicasitas y me entra un cague porque digo, ¿ande van? ¿No? Pues las competencias son como los eleicasitas esos. Están todo el día por el centro, pero nadie los ha visto, ¿vale? Pero existen. Pero que además estamos obligadas y obligados desde cualquier asignatura. Es decir, yo como profe de lengua tengo que trabajar todas las competencias y mi programación debería responder a ello. Bien, aprender a aprender. De esta no hay materiales en Coeducastur y os digo por qué. Porque la competencia de aprender a aprender hemos creído que es un proceso continuo. Es decir, no es algo puntual y que está incluida en absolutamente todas las actividades del resto de las competencias. Cuando hablamos de
aprender a hacer un resumen, aprender a hacer un esquema, aprender a buscar información, ser crítico o crítica con la información que recibimos, saber evaluar páginas web, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello está incluido en el resto de competencias. Por lo tanto, no hemos visto necesario hacer un cuadernillo de algo que es un proceso continuo que encima no acaba nunca, que es a lo largo de toda tu vida realmente, el aprender a aprender. Y por último, la competencia cultural. Visibilizar las aportaciones, por supuesto que sí, pero hablar del canon, del androcentrismo, de la discriminación. A mí a veces cuando dicen, joder, es que ha bajado mucho el contenido en la educación, ¿eh? A mí a los 13 años yo no había oído hablar de androcentrismo, paná, de discriminación, no sé ni qué era siquiera, de sexismo, de igualdad. Sí, es verdad, ha bajado mucho el nivel, ¿eh? Sí. Bueno, analizar, por supuesto, el sexismo y sobre todo el feminismo en el arte y la cultura. Os puedo decir que es un cuadernillo para enmarcar. Para autoformación también, porque yo he descubierto ahí unas cosas que digo, bueno, menos mal, voy a disimular y hacer como que las sé, pero no las sabía, ¿eh? ¿Qué se pretende con Coeducastur? Se pretende empezar, perdón, no sé por qué se me ha quedado infantil 0-6 ahí, perdón. Se pretende empezar con educación infantil de 0 a 6 años, con todas las escuelas de 0 a 3 y también las de infantil de 3 a 6. Empezar no significa que no vayamos haciendo el resto de ámbitos y el resto de niveles educativos, sino empezar, digo, porque ese alumnado tendrá, y esto sí está copiado de Scolae, un itinerario de igualdad a lo largo de toda su escolarización. Primaria, secundaria, FP y educación especial. Educación especial no se ha hecho nunca todavía, no es fácil, Pilu, tú lo sabes. Y gracias a vosotras estoy aprendiendo lo que nunca pensé que iba a poder aprender sobre educación especial y os puedo decir que van a ser los materiales más especiales que hemos tenido entre manos porque van a ser una maravilla, pero eso va más lento. Es un proyecto muy difícil. Entonces, vamos con un pelín más de lentitud también por mi culpa, pero bueno. Vale, todo esto es el programa. Es cómo hacer de cada competencia que sea coeducativa. Una vez que tenemos eso, cómo hacer que cada competencia sea coeducativa, la cuestión es, ¿y cómo lo hacemos? Pues el cómo lo hacemos pasa a través de la formación, una formación no individualizada, pero sí individualizada por centro educativo, en el que efectivamente los centros que han estado en el contraste, que ahora veréis, han recibido toda la formación que han querido, el número de sesiones que han pedido a la hora que han querido, el día que han querido. Y por lo tanto, hemos tenido una masa crítica en esos centros que lo han contrastado muy grande. Es decir, hemos tenido mucho claustro involucrado en Coeducastur, incluso en uno de los centros el 100% del claustro. Porque se les ha dado todas las facilidades que en Asturias a veces en invierno no es fácil. Eso también es verdad, pero bueno, más vale que resbale una a no que resbale todo un claustro. Por la nieve también es verdad, es menos riesgo. ¿Qué quisimos hacer con este proceso de contraste? Queríamos saber si realmente el programa y los materiales eran válidos para el aula. Porque al fin y al cabo estaban hechos desde una oficina del Instituto Asturiano de la Mujer, aunque hace muy poco que he estado en aula, pero estaban hechos desde fuera y al fin y al cabo había que saber si en todos los contextos educativos de Asturias, en primaria, en el primer año, pudiera ser que funcionara. Y para eso teníamos que pedir ayuda al profesorado. Se contrastó ya en las aulas de primaria y de secundaria, el primer año en primaria, el segundo año, el año pasado, en secundaria. La adecuación de esas propuestas didácticas, de esos cuadernillos que proponen que podemos hacer muchas cosas. Y, por supuesto, otra vez, ayudar y acompañar, continuo, continuo, continuo. No podemos hacer ningún cambio social sin ayuda y sin acompañamiento. Por lo tanto, si pretendemos hacer el verdadero cambio, tenemos que estar ahí acompañando, aprendiendo también con la gente. Estos son los cuadernillos de primaria.
Uno por cada competencia básica que vamos a trabajar. En cada uno, actividades para los 3 ciclos de primaria, por edades. Cada uno de estos cuadernillos tiene entre 50 y 60 páginas, incluido un diccionario, incluido un glosario de términos, incluido bibliografía, incluidos recursos de Internet, vídeos de YouTube, canciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo ello, cada una de las competencias, por lo tanto, está trabajada desde el punto de vista coeducativo. Y en secundaria lo mismo. Estos son los de secundaria. Lo mismo, 6 competencias, 6 cuadernillos, divididos en primero y segundo de la ESO. No, miento, perdón. Primero de la ESO, una serie de propuestas por cada competencia en cada cuadernillo. Segundo de la ESO, tercero de la ESO y cuarto de la ESO. Es decir, por cursos, no por ciclos. Porque es verdad que en secundaria el tema de la edad cambia mucho la madurez de nuestro alumnado. Y no puedes decir tercero y cuarto de la ESO porque no tiene nada que ver los de tercero con los de cuarto. Entonces, por eso hemos querido hacerlo por cursos. Bueno, cuando hicimos, este es el ejemplo que os traigo, el contraste de primaria, conseguimos 4 centros educativos con 62 personas en total de profesorado, contrastando en el aula los materiales de Coeducastur. Son centros absolutamente diferentes, que también eso es lo que buscábamos. Tenemos un centro como el Colegio Público Marcelo Gago de Avilés, centro urbano pequeño, de la periferia de la ciudad de Avilés, no del centro. Colegio Público Montevil, centro de primaria muy grande, en uno de los barrios de clase media de Gijón. Y un centro muy grande. Podría decir exactamente qué alumnado tiene porque es el de mi hermana. Bien, centro rural agrupado CRA de Lena, es decir, un rural agrupado en las montañas de justo debajo el Puerto Pajares. ¿Sí? Cuando se entra a Mordor, según entras a la izquierda, según acabas el puerto, ahí está el CRA de Lena. Y el Colegio Público Regino Menéndez Zantuña, de un pueblo de la cuenca minera, de Tuilla, un pueblo de la cuenca minera que ha tenido muchísimos problemas en su colegio, porque es un colegio que se ha quedado como gueto de etnia gitana y que cada vez ha tenido menos alumnado y más problemática social. Un centro muy olvidado por todo el mundo y muy especial. También para mí muy especial ha sido este contraste con el centro de Tuilla. Es decir, 4 centros que no tenían absolutamente nada que ver. En cada uno de ellos, como veis, en el de Tuilla estuvo el 100% del claustro, son 9 de claustro, en el CRA de Lena estuvo el 80%, 17 personas, en el Colegio Público Marcelo Gago estuvo más o menos, eran un 40%, 40-45%, y en el Colegio Público Montevil, donde hay una cuestión especial y es la gran reticencia ante la igualdad de una parte grande del claustro, conseguimos llegar, me parece que fuisteis, Pachi, un 20 y tantos % del claustro, ¿no? Sí. Bueno, ahí estábamos. ¿Qué supuso esto? Todo profesorado que hace algo merece una certificación. Por lo tanto, ¿qué hicimos? Un grupo intercentros con un CPR de Asturias para que se les diera certificación de todo este proceso de contraste. ¿Cuántos informes sobre el programa? Pues 1 por cada profe. Cada profe que leía el programa tenía que hacer un informe súper fácil, un informe para mí, o sea que, vamos, más sencillo, más simple que el rabo de un cerdo, porque nada de informes de 20 folios, no, era ¿qué te gustó más? ¿Por qué? ¿Qué menos? ¿Por qué? ¿Qué cambiarías? ¿Por qué? ¿Tuviste que adaptar algo? Es decir, informes reales, de los que de verdad sacas información. Sobre el programa, 62 informes, que hubo por supuesto que vaciar y sacar conclusiones, pero sobre las actividades, 300 informes. Porque cada profe tenía que llevar al menos 2 actividades de cada competencia a su aula. Por lo tanto, empieza todo a multiplicarse por X y bueno, pues al final nos encontramos con 300 informes que nos dicen que las actividades de Coeducastur están muy bien para el aula, que quizás hay que hacer pequeños matices dependiendo del contexto en cada actividad,
que podríamos haber explicado un poquitín más alguno de los textos, pero que la actividad en sí es perfectamente adecuada para el aula de primaria. Y lo mismo nos ocurrió con los 4 institutos de secundaria que también han contrastado. El profesorado asturiano ha dicho que es válido. Estos eran el vaciado de los informes. Cuando alguien piensa, me mandan a hacer un informe, seguro que no lo leen. Depende dónde. Porque era por cada una de las actividades, ¿veis? Actividad, gente de ciencias. Bueno, pues más o menos los comentarios que no se repetían, los que se repetían y ya estaban. Bueno, a veces los repito porque ya ni me entero, pero bien. Por ejemplo, dice, mejoras, exponer inventos cercanos al alumnado, como por ejemplo la máquina de helados. Ostras, pues mira qué guapo, tienes razón. Es decir, bueno, también nos hacían cuestiones de mejoras, como por ejemplo, la segunda parte ya es cansada. Bueno, pues tú como profe paras en la primera. Que tampoco nadie había dicho que había que hacerlo todo. A ver si me entendéis. Que también a veces... pero bueno, bien. Y ahora, el programa está hecho. Las actividades están hechas. El programa es válido para el aula. Las actividades de primaria y secundaria son válidas para el aula. El Instituto Asturiano de la Mujer, ahora mismo, ha hecho su trabajo. Debería dar por terminado este trabajo. Pero como luego hay mecanismos lentos en la administración, tenemos que esperar para que haya un decreto. Un decreto que dé cobertura absolutamente legal y obligatoria a todos los centros de Asturias. Eso no puede ser una normativa así como así, ni puede ser que lo digamos por la radio. Tiene que ser un decreto. Y eso se tarda un tiempo. Madre mía, yo antes no lo sabía. Ahora yo me estoy encontrando que quieres ir al servicio y tardas 3 meses. Entre que pides permisos y no, y te dicen de la presupuestaria que no, y del fiscalización que tampoco. Uy, no lo recomiendo, ¿eh? Bien, pues estamos esperando el decreto, que se apruebe ya el decreto, para que se comience la implantación y desde el Instituto Asturiano de la Mujer poder afrontar el proyecto de centros coeducadores, es decir, ya olvidarnos un poco del aula, darle todo a la Consejería de Educación, ponerlo en sus manos, ya que tiene personas expertas que pueden dar formación, que pueden hacerlo todo, y desde el Instituto de la Mujer dedicarnos a premiar a aquellos centros que realmente hagan coeducación. Hasta que eso no sea posible, seguiremos pilotando, contrastando, llevando voluntariamente a los centros que nos lo pidan el Coeducastur. Y esto es todo, amigas. Quiero decir, Coeducastur es lo que es un programilla chulo, con muchas ayudas, muy guapo, no tiene la entidad de Escolae, pero tiene la misma carga emotiva que tuvo en su momento Escolae y las mismas horas de trabajo que tuvo también en su momento Escolae. En cuanto pueda, haré público el programa y las actividades y, por supuesto, estarán libres para todo el mundo, pero antes tiene que existir el decreto. Esperemos que lleguen de una puñetera vez. Y con esta charla, en realidad, os he explicado a qué me he dedicado estos 2 últimos años de desaparición pública. Muchas gracias. ¿Bien? Gracias. Os dije que acababa a las 2:30. Son las 2:27. Bueno, me he quedado cortita. Bueno, lo que ahora toca es que cada cual reponga energías como pueda, que vayáis por ahí a comer, que no os olvidéis que estáis en el Congreso, por Dios, a ver si no volvéis, que estéis a gusto, por favor, y que sigamos cuidándonos. Nos vemos en la sesión de la tarde.